Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, bienvenidos a la última clase de sistemática de mamíferos. Hoy día vamos a cerrar con broche de oro una serie de conferencias que hemos tenido, con una conferencia muy especial de una persona muy especial en Bolivia, posiblemente una de nuestras mejores taxónomas o sistemáticas y ecólogas que trabajan con murciélagos y mamíferos en general en el país. Es la doctora Lisette Siles, que nos va a hablar hoy día de la importancia de la taxonomía en la investigación. Eh, sí. Lisette, con Z, no con S, es licenciada en Biología de la Universidad Mayor de San Simón y ha hecho su doctorado en Zoología en el museo de Texas Tech University. Lisette, el campo de trabajo de Liz es básicamente sistemática y taxonomía, filogenética, evolución de mamíferos. Ha tenido una amplia experiencia también en adquisición, preservación y manejo de colecciones científicas. Actualmente, Liz es investigadora asociada del Museo de Historia Natural así d'Orbigny desde el 2005 y investigadora especialista del proyecto Identidad Madidi en WCS desde el 2015. Eh, Lisset tiene una amplia trayectoria ya hace varios años eh, con investigaciones en ecología y sistemática, especialmente mamíferos, con más de 22 publicaciones que ha realizado en artículos, en libros. Ha descubierto 4 nuevas especies de museos para las ciencias, las cuales se han vuelto además endémicas de Ecuador, de Bolivia y de otros 2 lugares que ahorita me acuerdo. Entonces, el trabajo que ha hecho Liz ha sido realmente muy, muy grande y muy considerable. Uno de los trabajos más recientes es este trabajo coautoreado con Rob Baker, en la que hace la revisión de los micronícteris y que es fruto además de todo su estudio de doctoral, ¿no? En esa fotito ahí se ve a Liz como parte del equipo de Identidad Madidi, que han estado investigando la biodiversidad en el Parque Madidi y que hay resultados realmente sorprendentes en el lugar, ¿no? Entonces, Liz, es un gusto contar contigo. Realmente es un honor para nosotros poder escuchar y conocer un poco tu experiencia. La idea de pedirte esta reflexión sobre la importancia de taxonomía para la investigación es precisamente como para cerrar toda la materia sistemática, es para decir, ok, ahora aprendo sobre taxonomía y de qué me sirve, digamos, o sea, cómo vamos de aquí para adelante. Entonces, yo te dejo la clase y cuando quieras puedes compartir. Mil gracias, Liz, por estar con No, nosotros. gracias a ti, Luis, por la invitación. Creo que es importante presentar ese tipo de cosas a los estudiantes, a los que se están formando. Y bueno, voy a comenzar acá. Y mientras presenta, disculpas por la Z en el nombre. Yo no sé qué ha pasado. Ya, está bien ahí, ¿no? Sí, se ve muy bien. Bueno, entonces, como esto está dirigido a los estudiantes de tu clase, quería mostrarlo desde un punto de vista práctico, digamos, más que nada desde mi experiencia, cómo uno se va interesando en este tipo de estudios y cómo uno va abordando, digamos, desde el punto de vista prácticamente de Bolivia, ¿no? Entonces, quisiera ponerlo en base a estas preguntas, digamos, bien simples, ¿no? O sea, ¿por qué uno estudia taxonomía? ¿Dónde lo hace? ¿Cómo empieza? ¿Con qué? ¿Para qué? Um, y eh, creo que una de las cosas principales
en este tipo de estudios, el por qué, digamos, queremos continuar con este tipo de estudios es básicamente porque no lo sabemos todo. No, este es un gráfico que he tomado de una presentación de la doctora Nancy Simons de hace poco, en el que ella muestra la cantidad de especies válidas descritas a lo largo de los años, está separado por décadas, ¿no? Y ella muestra dos picos eh, de, en la descripción de especies, un pico en la década de 1900, que ese pico, ese primer pico fue a causa de los exploradores que llegaron a regiones que no se habían estudiado antes, ¿no? O sea, los sitios recién explorados, digamos, en el neotrópico o en el sudeste de Asia, donde había una gran diversidad y por primera vez los exploradores estaban viendo eh, estas especies, ¿no? Las estaban describiendo. Y justamente un segundo pico se empieza a desarrollar a principios de los años 2000. Y este pico se debe más que nada a las nuevas herramientas que tenemos que nos proporciona la tecnología. En cierta forma, o sea, incluso las herramientas antiguas que teníamos, como era, ¿no?, la estadística o la misma morfología, se han visto de una forma mejoradas, ¿no?, con la tecnología. Por ejemplo, en el caso de la morfología aquí, esta es una imagen muy detallada para mostrar todas las partes del cráneo, digamos, de una forma muy realista, cosa que no teníamos antes, ¿no? O sea, antes teníamos ilustraciones que a veces no eran muy exactas y uno no podía determinar bien así a qué le estaba llamando cierta parte. Entonces, ahora no solo tenemos mejor calidad de imagen, sino podemos tener imágenes de muy alta calidad, podemos manejar eh, eh, imágenes muy pesadas, ¿no? Y además que cada vez más los museos están poniendo estas imágenes a disposición, todos. Lo mismo más o menos pasa con los cromosomas, ¿no? Eh, es una técnica que tenemos desde hace mucho tiempo, pero las nuevas tecnologías han permitido desarrollar nuevas, nuevas metodologías y ahora se obtienen, digamos, los cromosomas con mayor detalle, eh, con una nitidez, digamos, mucho mejor de lo que se tenía antes. En el caso de la acústica, por ejemplo, esto ha avanzado súper rápido, ¿no? Me acuerdo cuando yo comenzaba, los detectores eran súper caros, eran prácticamente inalcanzables, ¿no? O sea, eh, uno necesitaba una computadora, además del detector, y todo esto ha ido avanzando tanto que ahora uno puede tener prácticamente un detector ultrasónico del tamaño de una tarjeta de teléfono que lo puede meter en una bolsa Ziploc y dejarlo grabando noches enteras con una tarjeta de memoria. Entonces eso avanzó un montón también. Hay detectores también que uno puede conectar al celular. Entonces, esta herramienta se ha vuelto ampliamente disponible para todos. Um, en el caso de los modelos predictivos, por ejemplo, eh, para el análisis de mapas y de modelos predictivos para la distribución de las especies, es algo que también se utiliza en la taxonomía. También ha tenido muchos avances eh, porque ahora hay disponibles imágenes de mejor calidad,
Las mismas fuentes, digamos, han aumentado. Antes eran solamente una o dos fuentes, ahora se tiene un montón de fuentes donde se pueden bajar mapas de muy alta calidad. Y los mismos datos, la misma calidad de los datos, ¿no?, que presentan están cada vez mejorando más. En el caso de la morfometría multivariada, tenemos la opción de correr análisis, digamos, prácticamente en nuestras computadoras de una forma fácil y rápida, ¿no? O sea, cada vez salen más programas estadísticos que son mucho más fáciles de navegar. Uno antes necesitaba prácticamente escribir scripts, ¿no?, para hacer análisis estadísticos. Ahora eh, todo es solamente con un clic, básicamente. Y la genética, ¿no? En este caso, creo que este ha sido el mayor cambio que ha proporcionado eh, la tecnología. Básicamente, o sea, ha sido una revolución molecular, ¿no? Hemos tenido cambios enormes, no solo para la descripción de especies, sino todo el arreglo de la sistemática, ¿no? Todas las relaciones filogenéticas que conocíamos en muchos casos se han visto completamente cambiadas. Y ahora es muy difícil pensar un estudio taxonómico sistemático sin la intervención de la genética, ¿no? Se ha vuelto primordial, se ha vuelto esencial, básicamente. Um, y esto me lleva a explicarles un poco también por qué continuamos trabajando con este tipo de trabajos, y es porque la taxonomía y la sistemática son dinámicas, ¿no? Eh, y uno puede pensar que son estáticas porque uno se aprende, digamos, como estudiante, ¿no? Uno se aprende los nombres de las especies y piensa que estos nombres asignados son los definitivos, ¿no? Um, y, y en realidad lo mejor es pensar en una especie como una hipótesis, ¿no? Eh, esta hipótesis puede ser apoyada por varias fuentes de evidencia, básicamente, en base a los datos que uno puede tener. Entonces, si la evidencia es pobre, entonces la especie va a caer, básicamente, no se va a sinonimizar. Y si la evidencia es sólida, entonces las revisiones van a sostener más aún las descripciones de especies, ¿no? Entonces, unos ejemplos aquí de cómo la sistemática es bastante dinámica, la taxonomía es bastante dinámica, son tres cambios que hemos tenido en los últimos 3 años en Bolivia para los murciélagos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una descripción, una elevación y una sinonimia. Entonces, en el caso de la descripción, en una revisión sobre la especie Sturnira lilium, en realidad se ve que este es un complejo de especies y Sturnira lilium como tal se restringe al sur de su distribución, entonces todavía está presente en el sur de Bolivia, y se añade, básicamente se describe una nueva especie para la parte amazónica, ¿no?, que es Sturnira llanae. Entonces, esta es una especie que se añade, ¿no?, a la que ya conocíamos, que es Sturnira lilium. En el caso de elevación, en muchos casos, las especies de amplia distribución han tenido descripciones de subespecies, ¿no? Generalmente las delimitaban por su geografía. Entonces, los datos genéticos muestran que realmente estas subespecies merecen la categoría de especie, y ese ha sido el caso en el género Tonatia, el caso de la especie Tonatia saurophylla. Entonces, era una especie también de amplia distribución en el neotrópico que se ha restringido
el nombre a Jamaica, y en realidad la especie como tal está extinta, Tonates saurophylla, y las subespecies se elevan, ¿no? Se elevan y lo que correspondería a Bolivia es Tonatia maresi. Y finalmente hemos tenido también el caso de la simoninía, ¿no? Entonces teníamos en el neotrópico las especies Platyrrhinus umbratus y Platyrrhinus nigellus como diferentes, pero después de análisis genéticos se ve que son, que pertenecen, digamos, al mismo grupo. Entonces Platyrrhinus nigellus se sinonimiza a Platyrrhinus umbratus. Entonces, todos estos cambios, o sea, nuevas clasificaciones, cambios de nombres, nuevas especies, etcétera, lo tenemos que ver como que es algo que nos está aportando un mayor conocimiento. Entonces, eh, yo tenía, como estudiante, también tenía mucha aprensión a los nombres, a los cambios de nombres científicos, lo que ya me costaba bastante aprender. Um, y eso veía también en mis compañeros, ¿no? Así como que todos protestábamos que ay, otra vez, ¿no? Están cambiando todo. Pero en realidad eh, es, es esta idea de que la taxonomía es estática, lo que no nos permite ver lo que en realidad es bueno, ¿no? O sea, la clasificación antigua, los antiguos nombres, etcétera, es ya lo obsoleto. Y en realidad la nueva clasificación, los nuevos nombres, las nuevas descripciones, en realidad nos están aportando mayor conocimiento y eso es lo que debemos uh, aceptar, digamos, como biólogos. Um, en mi caso, creo que ha sido súper importante el hecho de comenzar a trabajar con taxonomía en Bolivia. Y es porque tenemos realmente un país megadiverso que está muy poco explorado en ese sentido. O sea, um, hay muchos grupos que falta trabajar en mamíferos. Seguramente ya han visto la parte de roedores, es muy poco explorada. Y lo mismo pasa con muchos otros grupos, ¿no? O sea, la mayoría de los trabajos que obtenemos de taxonomía es porque los hacen investigadores de otros lugares que toman en cuenta especímenes de Bolivia. Pero algo que se comience, digamos, desde el punto de vista de Bolivia es un poco más, es menos común. Y una cosa interesante de Bolivia es que es una confluencia de ecorregiones porque está al centro de Sudamérica. Entonces, tenemos un montón de zonas transicionales que pueden ser súper interesantes para la formación de nuevas especies o de especies endémicas. Entonces, justamente las especies endémicas es algo súper interesante que estudiar. En algunos casos, como el de los tucotucos, tenemos el caso de especies incluso hasta microendémicas. Ahí pueden ver un montón de especies que tienen distribuciones conocidas a súper pequeñas. Pero en estos casos, aún teniendo, digamos, el punto de vista de una escala así tan pequeñita, el hecho de ver especies microendémicas, digamos, en Bolivia, aún así tenemos el caso de especies, como aquí ven Ctenomys bicolor, hay algunas especies que tienen distribuciones más amplias. Entonces, aun cuando uno comienza a ver la taxonomía desde un punto de vista, desde una escala, digamos, un poco más pequeña, más local, más
regional, digamos, a nivel de Bolivia, aún así siempre va a tener que comparar y hacer sus estudios con especies que tienen distribuciones más amplias a nivel regional. En este caso, por ejemplo, bicolor, o sea, se extiende hasta Paraguay, Chile, Brasil, ¿no? Entonces tiene una distribución amplia y es una especie que se tiene que tomar en cuenta en la revisión de este género en Bolivia. Y generalmente ese es el caso para los murciélagos, ¿no? Um, Aquí les muestro un ejemplo, y esto es ya muy típico, digamos, en murciélagos del neotrópico, especies que tienen rangos de distribución muy amplios, ¿no? Como en este caso Sturmira lilim, ya les había hablado hace un ratito sobre esta especie. Eh, Aquí está el mapa de distribución de la especie del 2008, del libro de mamíferos de Sudamérica. Y luego de una revisión que incluye y la genética y la morfometría y la morfología, se determina que en realidad es un complejo de especies, de por lo menos 7 especies, ¿no? O sea, hasta ahora se conoce. Y aquí está la distribución, digamos, de esas 7 especies que se han hecho, es un trabajo que se ha ido desarrollando, digamos, en diversas publicaciones, ¿no? Desde 2013, 2014, 2019, entonces poco a poco se ha ido eh, primero mostrando el análisis en general, análisis filogenético y luego las descripciones. Entonces, esto es algo que van a ver, digamos, cada vez más, ¿no? En el caso de los murciélagos. Especies de distribución muy amplia, son sospechosos, van a terminar siendo separadas básicamente, y tiene sentido, digamos, porque obviamente el neotrópico no es algo homogéneo, ¿no? Entonces tenemos una región amazónica, tenemos una región seca, tenemos la región de los Andes, entonces no es algo homogéneo y eso es lo que se va a ver reflejado en todas estas revisiones de las especies de murciélagos. En mi caso, yo tuve la suerte de poder trabajar con murciélagos en casi toda Bolivia, ¿no? Entonces yo tenía un proyecto de educación y conservación de murciélagos en comunidades rurales de Bolivia, donde el objetivo era ir a evaluar murciélagos y hablar a la gente sobre murciélagos en lugares donde no habían sido estudiados antes. Entonces sí pude viajar mucho a más de 40 sitios y el proyecto se extendió por, si mal no recuerdo, 3 años. Entonces ese fue mi punto de partida, ¿no? Y es un excelente punto de partida, o sea, cómo comenzar el trabajo de la taxonomía en el trabajo de campo yo lo recomiendo, porque es muy, muy diferente ver un murciélago en vivo que verlo en una colección científica, es súper diferente. Y es realmente lo que inspira a uno a hacerse preguntas, ¿no? No solamente en el caso de taxonomía, sino en preguntas ecológicas, preguntas de todas las áreas, digamos, de la biología, el trabajo de campo, la observación directa no tiene comparación, ¿no? Y uno puede ver los individuos, digamos, que son diferentes, los individuos que son eh, son súper especiales, digamos, que se pueden ver desde el trabajo de campo y también ver hábitats únicos o regiones que pueden ser interesantes también para los endemismos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo
cómo sigue este interés, digamos, después del trabajo de campo. Ese interés tiene que traducirse básicamente en el interés en el trabajo del laboratorio, ¿no? Entonces, eh, uno comienza todo este tipo de trabajo con un interés en la identificación, eh, y uno comienza, digamos, con las claves dicotómicas que ya deben estar familiarizados ustedes. Eh, y en mi caso, y los que están interesados en la mastozoología, saben que el trabajo de Sidney Anderson es básicamente la Biblia, ¿no? Para trabajar en Bolivia. Entonces es un libro, bueno, es un artículo, pero en realidad es un libro, es un libro súper detallado, que contiene un montón de información, de medidas, de la información de los especímenes, de los lugares donde han sido mostrados, una información tan detallada, y sus claves dicotómicas era la primera vez, digamos, que yo tenía esta aproximación a la identificación. Y en este caso, uno ya se da cuenta, digamos, que, que le interesa este tipo de cosas, porque ya hay un interés, digamos, en la morfología del cráneo y en los dientes, y uno se va familiarizando con estos conceptos. Ya puede ver, digamos, las diferencias entre dos cosas, digamos, que a simple vista pueden parecer lo mismo, ¿no? Como esos dos cráneos aquí, 133, 134, pues para muchos va a parecer lo mismo, pero cuando ya empiezas a ver esas diferencias, eh, sabes que te está interesando este tipo de trabajos. Entonces, de hecho, exige un entrenamiento extra, digamos, porque tienes que averiguar y tienes que aprender de todos los conceptos, de cómo se llaman las partes del cráneo, de cómo se clasifican los dientes, qué nombres tienen. Entonces, eh, es un interés extra, digamos, que uno va adquiriendo. Y lo que yo vi, digamos, que era en esa época al menos, era necesario ir más allá de las claves, porque generalmente, al menos en esa época, las claves estaban solamente enfocadas en lo que había en Bolivia, ¿no? O sea, las listas de especies y las claves, o sea, solo mostraban lo que estaba en Bolivia. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tenía un murciélago que eh, sabía que era del género Pthecus, pero no correspondía, según la clave, no correspondía a ninguna de las dos especies, las dos únicas especies de Pthecus que estaban en Bolivia para aquella vez. Entonces, tenía justamente dos especímenes de valles secos que no coincidían con la clave, básicamente. Entonces, uno tiene que ir buscando en la literatura, más o menos, um, otros trabajos que muestren, digamos, otro tipo de ambientes, otro tipo de lugares. Y uno tiene que preguntarse, o sea, realmente ¿será posible que estas especies en otras regiones pueden llegar a Bolivia? Y en muchos casos sí ha sido así, ¿no? Entonces, en mi caso, para mí encontrar esta publicación sí realmente fue uno de los cambios más grandes en mí, que ha provocado en mí, porque era para mí un trabajo hermoso, hermoso. Se llamaba Los mamíferos de Paracú, bueno, los murciélagos de Paracú, este volumen, que es la Guiana francesa. Y es de la doctora Nancy Simmons y Robert Boss. Y muestran a detalle, tan a detalle, no solamente los especímenes y la descripción de las especies como tal, sino también eh,
un detalle así del trabajo de campo y de todo el trabajo, digamos, de murciélagos que se debe hacer. Es hermoso, se los recomiendo, este trabajo es muy bonito y cuando lo he visto, básicamente es como que lo que me ha inspirado a hacer este tipo de trabajo taxonómico, porque un aspecto súper importante que ella mostraba era los especímenes colectados, ¿no? Entonces, todo se basaba en especímenes colectados. Y gracias a su detalle, a sus descripciones súper detalladas, yo pude identificar este murciélago como Epesicus chiriquinos, que no estaba registrado hasta el momento para Bolivia, y ese fue el primer trabajo, digamos, que publiqué en taxonomía, digamos, en algo relacionado a taxonomía, fue el nuevo registro, digamos, de esta especie para el país. Entonces mostraba detalles que iban más allá, digamos, de lo que se mostraban en las claves. Entonces, si solo me quedaba con la descripción que estaba en las claves, eh, podía asignarle un nombre fácilmente. Pero yo lo veía diferente. Lo comparaba con lo que ya estaba, digamos, que era la especie más cercana, era Ptisicus andinus, y no coincidía, o sea, yo sentía que era diferente, ¿no? Y aparte que era más grande, un poco más grande, los especímenes. Entonces, ah, creo que el hecho de tener, digamos, literatura a su alcance ahora es, es mucho más fácil. O sea, ustedes básicamente tienen todo, todo a su alcance en PDF, ¿sí? Y en páginas web, etc. Una de las páginas que es muy importante para trabajos taxonómicos es la de Biodiversity Heritage Library. No sé si algunos ya conocen esta página. En ella pueden encontrar las publicaciones antiguas. Entonces, cuando uno hace trabajos taxonómicos y necesita ver las descripciones originales de 1900, como les he demostrado, ¿no? Del primer pico de los estudios taxonómicos, trabajos de 1800 y tantos o 1900 y tantos, es difícil encontrar en otros lugares que no sea en esta página, en Biodiversity Heritage Library. Es básicamente el único sitio que yo conozco que puede proveerles ese tipo de publicaciones. Y bueno, aparte, después de que yo comencé con mi trabajo, un tiempo después empezó a sacar varias publicaciones que ya ayudaban un poco más, digamos, a ver desde un punto de vista regional las especies que podían estar, no solamente una lista de especies, digamos, restringida a Bolivia, sino ya desde un punto de vista regional, el libro de mamíferos de Sudamérica, que es hermoso, hermoso, y la clave de murciélagos de Sudamérica también. Si yo hubiera tenido, digamos, estas herramientas, hubiera podido identificar más fácilmente los murciélagos, los nuevos registros, digamos, que tenía. En el caso de mamíferos de Sudamérica, también a mí me encanta porque tiene un montón de información taxonómica, o sea, tiene la información de los especímenes, la información de los sitios, con las coordenadas. Además, en muchos casos, incluso va a decir los problemas, les va a describir los problemas taxonómicos. En muchos casos dice, esto necesita una revisión por esto, esto, esto. O tales personas han dicho que estos grupos son problemáticos o esta especie probablemente contiene más especies dentro. Entonces, es un libro fundamental, creo,
a estas alturas. Y eso que ya está desactualizado, ¿no? Es del 2008, pero la información que está ahí es súper importante. Y finalmente van a tener también la opción de contar con la lista de especies de murciélagos del mundo actualizada, ¿no? Estas listas generalmente se presentan cada mucho tiempo. La última fue del 2005, que es del libro Especies de Mamíferos del Mundo, una referencia taxonómica geográfica. Y las autoras del capítulo, digamos, de este libro que están preparando ya el libro, no sé cuándo va a salir, pero las autoras del capítulo de murciélagos han decidido mantener básicamente el capítulo disponible y actualizado en línea, ¿no? En esta página de badnames.org. Entonces, eso es una gran ayuda también. Entonces, el libro que les comenté hace un momento de Simmons y Voss, de Murciélagos del Paracú, me enseñó algo súper, súper importante, ¿no? Las colecciones científicas son la herramienta primordial. Entonces, las series tipo, es decir, el holotipo, los paratipos, son la base de todo el conocimiento taxonómico. Entonces, creo que es bien importante reconocer esto, ¿no? Y comentarles que muchas veces la colecta científica se piensa, digamos, que en realidad es menos de lo que es, pero en realidad es básicamente lo más importante en el trabajo taxonómico. Y son la fuente de información de primera mano verificable, ¿no? Cualquier nuevo registro, cualquier publicación tiene que estar basada en colecciones científicas, porque esa es la forma de poder ver si realmente lo que uno ha identificado como tal es eso, ¿no? E incluso, o sea, si existen cambios taxonómicos, uno necesita poder tener colecciones a las cuales volver y reidentificar de acuerdo a los nuevos cambios taxonómicos. Entonces, la colecta científica básicamente consiste en tres cosas bien importantes, que son el voucher, que es el espécimen como tal, el material asociado y los datos. ¿No? El material asociado es todo lo que se puede colectar, todo lo que se puede colectar junto con el espécimen, ¿no? Entonces, si digamos se guarda el espécimen en taxidermia, como en este caso estos roedores, entonces se tiene que poder guardar toda la información que contenía básicamente el individuo dentro, ¿no? Entonces se guardan muestras de tejido, de endoparásitos, de ectoparásitos, de todo lo que se pueda colectar. Y todo esto es básicamente lo más importante de toda esta colecta científica son los datos. Entonces, sin datos, sin la información de dónde proviene y toda la información de primera mano que uno puede obtener del espécimen, sin estos datos, básicamente no es una colecta científica, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tenía colectas científicas de un grupo que me interesaba mucho en particular, que es el género Micromicteris. ¿Y por qué me interesaba tanto? Es porque en el campo, justamente, cuando los capturé, noté algo súper extraño que nunca había visto en ningún otro murciélago, y es que estos murciélagos tenían, aquí en la foto se ve más o menos,
tenían un pliegue, bueno, tienen orejas enormes y tienen un pliegue que une las orejas. Y este pliegue es movible, ¿no? O sea, es como una tapita, digamos, que uno si lo mueve, básicamente debajo de eso hay como una eh, membrana o como una piel transparente y prácticamente se puede ver el cráneo debajo de este pliegue. Entonces me llamó muchísimo la atención y me parecían eh, muy especiales estos murciélagos. Aparte, hablé con una compañera de campo, digamos, de esas épocas, con Aide Vargas, y yo le decía, estos murciélagos que tengo son bien difíciles de identificar, no puedo identificar, y ella me dijo, yo nunca he colectado micronicteris en el campo, nunca he visto un, son bien raros, y ella tenía bastante experiencia de campo, ¿no? Entonces, ahí fue creciendo, digamos, mi interés por este grupo en particular, ¿no? Este género, y tenía 6 especímenes, que puede parecer poco, pero en realidad era bastante, porque es la mayor cantidad de especímenes que yo he tenido. O sea, después de eso creo que he colectado una vez más y nunca más. Entonces, son difíciles de identificar, o sea, eso ya lo tenía, digamos, claro. Y bueno, un poco adelantándome en el tiempo, aquella época no se sabía cuando yo estaba comenzando, digamos, todo esto. Es algo que se descubrió después. Los micronicteris eran considerados insectívoros, murciélagos insectívoros. Y el 2011 se descubrió que en realidad también podían ser carnívoros. Y fue gracias a una cámara que colocaron en un refugio nocturno donde los murciélagos llevaban todos los animales que iban a comer. Entonces ahí se estaba descubriendo, digamos, cosas de las que se alimentaban que no se había registrado antes en sus heces, porque eran bichos blandos y eran otro tipo de animales, digamos, que no se creía, que bichos venenosos, y, o sea, cosas que no se imaginaba uno que podía alimentarse este murciélago. Y también entre las invasiones se ve que llevan lagartijas, ¿no? Del género Anolis. Entonces, ese fue un gran descubrimiento en aquella época, porque era el registro, digamos, de un murciélago carnívoro eh, súper pequeño, era el mamífero carnívoro más pequeño que se había registrado. Entonces, sí, este grupo sí es bien interesante, ¿no? Incluso ecológicamente hablando. Hasta ese momento, el 2008, que fue que comencé con el estudio de este grupo, lo que se sabía era que eran raros, o sea, algunas especies tenían distribuciones amplias, otras distribuciones más restringidas, digamos, solamente al sitio de colecta. Pero en general eran raros, digamos, localmente raros. No es que se colectaban un montón, digamos, de estos individuos en cada sitio, ¿no? Eh, Casi la mitad de las especies estaban descritas recientemente para esa época. Entonces no se conocían sus distribuciones, se conocía muy poco, digamos, especialmente de las especies recientemente descritas. Había mucho problema para identificar, ¿no? O sea, las identificaciones estaban mal, o directamente individuos no identificados, digamos, en museos. Era un problema para identificar. Y los primeros estudios moleculares mostraron que había probablemente especies no descritas dentro de los grupos. Y
Y este es a lo que llegué básicamente, ¿no? Justamente en el laboratorio donde comencé a hacer mi doctorado, habían hecho ya el primer análisis molecular de este género. Y básicamente mostraron que habían 4 clados principales que los describieron como subgéneros. Y bueno, yo le pongo aquí, porque es importante para la identificación, cuáles eran de vientre claro y de vientre oscuro, ¿no? Entonces, estaban mezclados básicamente en el árbol filogenético, no es que el vientre se distribuye, digamos, por grupos filogenéticos. Aquí hay un clado de vientre claro, otro vientre oscuro, otro vientre claro, otro vientre oscuro. No, esta filogenia es en base a 2 genes, un gen mitocondrial y un gen nuclear. Y básicamente a lo que yo llegué es a tratar de ver dónde encajaban los micronicteris de Bolivia. Y justamente cuando llegué, había un compañero de laboratorio que también tenía una especie de micronicteris nueva de la isla de San Vicente, que está en las Antillas Menores. Entonces, justo tal la casualidad que llego y teníamos que, bueno, como yo estaba interesada en este grupo, me invitan a participar de la descripción de esta nueva especie. Y es uh, un grupo, digamos, que no me imaginé que iba a poder trabajar, digamos, con algo así tan lejano, digamos, de Bolivia, ¿no? Pero eh, esta es lo que considero, digamos, en práctica, ¿no? Porque se tenían los datos genéticos y yo tenía que trabajar con la morfología y la morfometría, que era mi fuerte, digamos, y aprender, digamos, a cómo hacer todo este trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, eh, en este grupo también lo que hicimos, aparte de hacer ese tipo de análisis, se hizo una datación. Entonces se determinó que eh, este murciélago básicamente estaba separado de su especie, de su grupo hermano, desde hace casi 1.000.000 de años atrás. Entonces, estaba súper interesante para aprender, digamos, estos conceptos. Y en este caso, trabajamos con un solo gen, con el gen mitocondrial, ¿no? Entonces, con esto, eh, agarro los murciélagos de Bolivia y de los 6 que tenía, 4, o sea, la mayoría, 4 de los especímenes caen en el clado 1, ¿no? Que es uno de los clados de vientre claro. Y lo malo es que no estaba tan fácil, digamos, como en el caso del murciélago de las Antillas, porque justamente las especies más cercanas, que eran Micronicteris zamborni y Micronicteris minuta del Brasil, con estas especies no se contaban los datos, no se tenían datos genéticos directamente, no estaba secuenciado o ni siquiera se contaba con tejidos. Entonces, esa ha sido, digamos, la primera dificultad por la que había que sobrepasar, que era tratar de secuenciar Micronicteris zamborni, que en realidad resultó ser su especie hermana. Y lo considerábamos importante porque morfológicamente era lo más similar y también geográficamente, ¿no? Era lo más cercano que teníamos a la nueva especie de Bolivia. Entonces,
lo malo de tener especies como estas, que tus especies más cercanas, digamos, son las que están en Brasil. A veces, en mi caso al menos, es una dificultad porque eh, Brasil generalmente no presta tejidos, eh, generalmente uno tiene que hacer colaboraciones, digamos, con ellos, publicar juntos, etcétera, para poder hacer este tipo de estudios. Entonces, como nosotros no teníamos, digamos, nada de eso, logramos, yo con mucha ayuda, digamos, de mis compañeros, logré secuenciar porciones de fragmentos, digamos, de un solo gen, de citocromo B, de Micrometeris gamborum, y de esa forma obtener los resultados para poder eh, describir la nueva especie de Bolivia, que era lo más urgente, digamos, ¿no? O sea, poder describirlo eh, rápidamente, digamos. Y en este caso lo hicimos en base a un solo gen, el citocromo B. Pero justamente en esa época ya había la tendencia a que para los datos genéticos uno se base en más de un gen. ¿Y por qué? Porque en el caso de los genes que se heredan por la madre, que son los genes mitocondriales, en muchos casos, lo que han visto con otras especies, es que si el macho es el que se dispersa más, digamos, en las poblaciones, y las hembras son más filopátricas, es decir, se quedan más en los sitios y no se dispersan mucho, entonces va a haber un sesgo en tus análisis. Entonces vas a estar viendo solamente, si vas a estar viendo solamente un gen heredado por la madre, no vas a ver toda la dispersión que pueden tener los machos. Y ahí es donde puede haber una, una mezcla, digamos, entre poblaciones que no estás viendo. Entonces siempre hay que tener más de un gen. Que no solo sea mitocondrial, sino que sea también por lo menos un gen nuclear o un gen que se transmita solo eh, de, por los padres, ¿no? Um, y eso es lo que básicamente se hizo ya después eh, para hacer un análisis, digamos, de todo el grupo, de todo el género como tal. Esta es la porción, digamos, que les estoy mostrando solamente de los de vientre claro. Pero básicamente se ha juntado la información de 4 genes. Los 2 genes que ya habían hecho en el estudio inicial eran el mitocondrial, citocromo B y un gen nuclear, y también 2 genes heredados por el cromosoma Y, ¿no? 2 genes paternos. Entonces, en base a 4 genes ya tenemos una idea mucho mejor, digamos, de lo que está pasando. Y también, como había tantos problemas en la falta de datos y además que los especímenes no estaban bien identificados, entonces decidí secuenciar todo lo que pude, ¿no? Básicamente era todo lo que encontré en la universidad, en el museo de la universidad donde estaba, en Texas Tech, y todo lo que pude del American Museum, que también contaban con muchos tejidos de varias localidades. Entonces, de esa forma, básicamente se ha descubierto una nueva especie, aquí está, aquí arriba, una nueva especie de Centroamérica, de Honduras y Costa Rica. O sea, esta especie no teníamos ni idea que podía estar ahí. Básicamente ha sido descubierta haciendo análisis genéticos. De otra forma, no creo que lo hubiéramos descubierto. Um, y esta otra
que está en azul, Simonsae, en realidad ya se tenía la secuencia anteriormente, ya se había hablado que probablemente constituía una especie diferente, ya se tenían los datos genéticos desde el primer estudio, ¿no? Desde el 2007. Pero en esta publicación ya lo describimos formalmente y además ya cuenta con mayor soporte, ¿no? Es en base a 4 genes de ahora. Y aquí tenemos la especie endémica de Bolivia, que también ya tiene soporte por los 4 genes. Y Zamborni, que quedaría restringido solamente a Brasil. Y en el caso aquí de el resto, digamos, de la especie Micronectaris minuta, que es la especie de más amplia distribución, aquí todavía, digamos, queda una duda porque al final no conseguí muestras de Brasil. Entonces, eso ya queda para el trabajo para los brasileros, para comparar con sus muestras, secuenciar sus especímenes y ver si lo que tienen ahí es realmente diferente a lo que está en el resto de Sudamérica. Y también algo sorprendente que salió en este estudio con la secuenciación de todo lo que podíamos, es que en realidad Micronectaris schmidtorum estaba mal identificado. La especie como tal estaba mal identificada. La especie en la que se basaron todos los estudios filogenéticos estaba mal identificada. En realidad no era un schmidtorum, era un minuta más, ¿no? Un minuta de acá. En realidad Schmidtorum pertenecía a este otro clado, que es otro subgénero. Y con los datos de cromosomas, esto tenía más sentido, porque lo que pasa es que los datos de cromosomas pertenecían a un Schmidtorum de verdad, y los datos de citocromo B y el gen nuclear pertenecían a un minuta identificado como Schmidtorum. Entonces, los cromosomas no coincidían básicamente con el resto del clado, ¿no? El resto del subgénero, ¿no? Eran muy diferentes. Pero una vez que se determina que en realidad pertenece a este clado, ya tiene más sentido porque los cromosomas de este grupo son más parecidos a este clado D, ¿no? Que a este clado A, que es el otro que tiene el vientre claro. Entonces, básicamente se redefine el subgénero, ¿no? Que es al que pertenecen estas dos especies, y se redefine, se hace una diagnosis enmendada de Micronectaris schmidtorum, y también se hace una mejor descripción para que no pueda ser mal identificado como ha sido hasta ahora, ¿no? En el caso, digamos, de Micronectaris simonsae, es interesante porque aquí en el mapa les muestro dónde está distribuido, y es algo que van a ver mucho en estas revisiones de murciélagos del neotrópico, especialmente en grupos o especies o géneros, digamos, que tienen distribución de tierras bajas. Y es porque aquí, en esta región del oeste del Ecuador al oeste de los Andes, ¿no? En Ecuador, norte de Perú y esta parte de Colombia, es una región tropical. Entonces, generalmente lo que se ve es que los Andes que están acá forman una barrera geográfica, y todo lo que queda, digamos, a este lado
básicamente evoluciona como especies diferentes de lo que está en el resto de Sudamérica, ¿no? Y eso es algo que también les mostré en el caso de Sturnira lilium, ¿no? Una de las 7, en realidad 2 de las 7 especies son de esta región del oeste de los Andes. Um, y en el caso de Centroamérica también, ¿no? O sea, en algunos casos, algunas especies eh, tienen una distribución, digamos, que puede llegar hasta justamente el oeste del Ecuador y ser una sola especie, ¿no? Desde Centroamérica hasta el oeste del Ecuador, pero otras veces son especies diferentes. Y este es el caso, digamos, de una especie que hemos descubierto, que era eh, de la región de Centroamérica específicamente. Entonces, estas son las 3 especies con distribuciones más restringidas, digamos, del grupo. Uh, eh, Al menos, digamos, de lo que yo he descubierto, ¿no? En el estudio. Y, bueno, Micronicteris diatesi, que es la que está acá, con una distribución un poco más de regiones secas. Entonces, otra de las herramientas bien importantes son los datos morfométricos. Y aquí está un ejemplo, digamos, de las medidas que yo tomo en cuenta para Micronicteris. Y es algo que, digamos, yo no he decidido. Eran medidas que ya se tomaban en cuenta por otros autores. Y como ya habían, digamos, medidas para las descripciones, digamos, de especies, que ha sido de Sanborni, de Shintorum, de Rossetti, ya estaban, digamos, publicadas. Yo podía tomar en cuenta esas medidas que ya estaban publicadas, más las mías, e incluir todo en un análisis. Entonces, me convenía hacer esas medidas que ya estaban, ¿no? Entonces, se toman una serie de medidas craneales y en base a eso se hacen análisis multivariados. Entonces, los análisis multivariados toman en cuenta todas las variables y ven si existe, digamos, algún patrón que pueda diferenciar los grupos taxonómicos, digamos, en análisis de PCA o en análisis de funciones discriminantes. En el caso del murciélago de las Antillas, Micronicteris buridi se llama, era bastante claro, bastantes claras las diferencias morfométricas, ¿no? Entonces, era un murciélago más grande. Básicamente, todo con ese murciélago ha sido mucho más fácil que todo lo demás, ¿no? Era más grande, ¿no? Y aquí una ilustración bastante notoria. Este es el murciélago del clado más cercano, que es de la isla de Tobago. Entonces era claramente más grande que el resto, y aquí en el PCA, o sea, se puede ver que es como un tamaño intermedio, digamos, entre los más pequeños y la especie más grande. Y lo bueno de los datos morfométricos es que muchas veces te da luces también de lo que pueden ser los caracteres morfológicos diagnósticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, como era más grande el bicho, todo era más robusto, ¿no? Entonces, el cíngulo aquí, el cíngulo de los caninos, por ejemplo, era más grueso y más macizo, los mismos dientes eran más macizos, los incisivos superiores, inferiores eran ipsodontos, entonces todo era un poco más macizo. En el caso de Micronicteris diatesi también había diferencias morfométricas para descripción en su momento, ¿no? Con los datos limitados, digamos, que contaba aquella vez,
sí había diferencias morfométricas con lo principal era que se diferencia de San Borni, que es lo más cercano, ¿no? Filogenéticamente y geográficamente. Y sí diferencian. Y en este caso también me dio luces el análisis morfométrico de cuáles podían ser los caracteres diagnósticos. Porque la diferencia, aquí están todas las medidas craneales, ¿no? La diferencia más grande estaba, el análisis me lo decía, eh, en el largo maxilodentario, ¿no? Entonces, yo sabía que estaba en las diferencias en el rostro y se notaba, cuando uno comparaba, digamos, los cráneos, se notaba un rostro eh, un poco más corto, ¿no? Y finalmente encontré la diferencia diagnóstica principal que estaba en los palatinos, ¿no? Aquí está en la región ventral del cráneo. Y esta parte es súper delicada porque eh, si no se limpia con cuidado se puede romper. Um, pero era un alivio, digamos, encontrar un carácter diagnóstico eh, bueno, ¿no? Para que la gente en general pueda identificar sin problemas a la especie. Entonces, los palatinos son mucho más cortos, ¿no? Entonces, los escribo aquí con relación a dónde están los molares, entonces están con relación prácticamente a la línea entre los molares 2 y 3. En cambio, en todas las otras especies está a la altura, digamos, del molar 2, el comienzo de los palatinos. En esta última publicación, ya se tiene un análisis morfométrico ya con todas las especies, las dos más descritas también. Y lo que hice en este caso es liberar básicamente los datos en la información suplementaria. Entonces ahí les pongo la matriz de todas las medidas craneales para que uno, si tiene el dato, digamos, de un individuo, de dos individuos, se pueda meter en esa matriz y hacer los análisis morfométricos sin problema, digamos, con todos los datos. Son 115 individuos um, eh, que, que, se cuentan los datos, o sea, la matriz. Y en este caso, por ejemplo, Yatesi, la especie de Bolivia, siempre va a salir en un grupo, digamos, diferente de las otras especies que están en la región, ¿no? Que son Borni y Minuta. Aquí la poca diferencia que se ve con Tres Amis y en realidad no es mucho problema porque Tres Amis está solamente en Centroamérica. Entonces es este tipo, digamos, de acceso abierto a los datos morfométricos es algo que espero que que se vuelva, digamos, cada vez más común, porque al menos yo sufrí bastante con el hecho de no contar, digamos, con datos morfométricos para poder ver dónde están, ¿no? Dónde están en el espacio morfométrico mis individuos. Es decir, realmente eh, es eso no, la especie que estoy pensando, ¿no? En base a morfometría. Y otra cosa interesante, digamos, que se puede empezar a utilizar es la acústica. Claro que en este caso todavía no está siendo ampliamente usada, digamos, en el neotrópico, pero aquí les muestro un ejemplo de un género muy diverso del sudeste de Asia, que es el género Hipposideros, que en este caso sí han utilizado, una de las evidencias que utilizan es la frecuencia de colocación, y es porque estos murciélagos tienen la característica de tener llamadas de fase de búsqueda de frecuencia constante con un elemento bien cortito de frecuencia modulada.
Y esto hace que este tipo de llamadas sean bien conservadas. Entonces, en otros grupos de murciélagos, las llamadas pueden ser bien variables, ¿no? O sea, dentro de cada especie, o sea, entre individuos, incluso, incluso cada individuo, o sea, puede tener un repertorio bien grande de llamadas. Entonces, el hecho de que estos murciélagos tengan este tipo de llamada hace que sea un poco más conservado y también algo maravilloso, digamos, de estos murciélagos es que emiten estas llamadas de fase de búsqueda, las emiten mientras están eh, sostenidos en la mano. Yo me sorprendí un montón cuando supe de esto porque uh, generalmente, al menos los que han trabajado con acústica saben, ¿no? O sea, generalmente esto no ocurre con los murciélagos, o sea, los murciélagos generalmente tienen que estar libres y eh, eh, tienen que estar volando libremente para hacer sus llamadas de fase de búsqueda. Y en este caso es lo mismo. Que tenerlo en mano que cuando está libre, entonces hacen los mismos llamadas. Entonces ellos, los autores en el campo, ya los tenían identificados. A este le llamaban Hiposideros bicolor 140 y a este le llamaban Hiposideros bicolor 130. Entonces ya sabían que eran dos especies diferentes. Y es una evidencia más, digamos, de la nueva especie que se puede utilizar también yo sospecho que se puede utilizar en grupos de murciélagos que tienen llamadas de este tipo similares, bien conservadas, como es el caso de los invalimúridos o los murmópidos. No, en esos dos casos hay que comenzar a hacer pruebas cuando se tenga capturas, porque básicamente uno necesita, digamos, el espécimen, ¿no? O sea, es muy difícil poder grabar uh, un murciélago, digamos, semilibre, digamos, y poder capturarlo otra vez para tener el espécimen. Entonces creo que sí, en algunos casos se va a poder hacer este tipo de estudios en el neotrópico. Y bueno, en general, entonces, ¿con qué hacemos? Bueno, básicamente esto tiene un nombre que es el unir diferentes, uh, diferentes tipos de evidencia, se llama taxonomía integrativa, pero es básicamente lo que les he mostrado, ¿no? Diferentes tipos de evidencia que soportan una hipótesis o especie, ¿no? Y lo que quiero recalcar es que en el caso del neotrópico siempre va a ser importante la morfología. Y es porque no tenemos un acceso fácil, rápido o barato a la secuenciación genética. Entonces, eh, siempre la parte morfológica, los caracteres diagnósticos, la parte morfométrica, siempre va a ser importante, porque eh, eh, si uno no tiene acceso, digamos, a la parte genética, lo que va a ayudar a identificar a todos a las especies que uno está describiendo va a ser la morfología y la morfometría. Entonces, en general, si uno no conoce bien la taxonomía, no maneja, digamos, bien la taxonomía actual, básicamente dice, no me importan las nuevas especies que se han descrito o no me interesa, digamos, los nuevos cambios. En realidad sí afecta a otras áreas, digamos, que están fuera de la taxonomía, ¿no? Como, por ejemplo, en el estudio de las comunidades, que es eh, algo que se hace bastante en Bolivia. Entonces, el estudio de la biodiversidad, cuando no se maneja la taxonomía adecuada, eh, puede dar resultados completamente diferentes, ¿no? O sea, puede
pueden incluso mostrar dinámicas diferentes, porque si uno no está tomando en cuenta, digamos, los nuevos registros o las especies raras o eh, todos esos, todas esas especies que pueden pasar desapercibidas, en realidad está registrando una menor diversidad y le está asignando, digamos, especies, digamos, comunes, digamos, les está asignando una mayor abundancia. Entonces, esto hace que tenga la comunidad, digamos, tenga menor equitatividad entre especies. En cambio, si uno toma en cuenta todas estas especies, maneja la taxonomía correcta, entonces es otra dinámica, ¿no? Eh, es un sitio más diverso, pero además más equitativo entre especies, ¿no? Y el manejo de la taxonomía correcta a nivel ya poblacional nos permite saber más sobre su historia natural o la historia evolutiva de las especies. Cuando manejamos la taxonomía correcta ya es posible delimitar mejor la distribución, si bien cuando se describen las especies en muchos casos no se conoce bien la distribución, o sea, estudios posteriores tienen que ir retroalimentando, digamos, esa información inicial y tener una mejor idea de la distribución de las especies. Y todo esto básicamente lleva a tener una mejor idea de la especie para su conservación, ¿no? Entonces, en muchos casos, estas especies que están ocultas dentro de amplias distribuciones de especies bien comunes, generalmente son raras, en muchos casos son endémicas, ya sea de un país o de un hábitat o de una región, ¿no? Como el oeste de los Andes en Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, en este caso, o sea, quisiera mostrarles los ejemplos, digamos, en los dos micronicteris que describí. El primero, el de la isla de San Vicente. En este lugar, en esta isla, hay 12 especies de murciélagos, una diversidad bien pequeñita, porque es una isla bien chiquitita. Pero de todas las especies, digamos, que están en esta región, solo hay una endémica en esta isla. O sea, aquí está la isla de San Vicente, aquí está Trinidad, Tobago y Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, en la isla de San Vicente están las dos especies, pero Micronicteris buriri está solo en San Vicente y en ninguna de estas otras islas de las Antillas Menores. Entonces, generalmente lo que pasa es que en toda esta región está la fauna atenuada de Sudamérica, que le llaman, que generalmente son especies que se distribuyen en el norte de Sudamérica y que llegan a toda esta región. Y a partir de la línea de Koopman, que aquí está pintada con verde, comienza el centro de fauna de las Antillas Menores. Entonces, en esta región ya hay especies endémicas que son más específicas de las Antillas, ¿no? Pero en el caso de Micronicteris buriri es un murciélago que solo está en San Vicente. En cambio, otras especies endémicas están en otras islas más, ¿no? Entonces, Buriri solo está en San Vicente y en ningún otro lado más, básicamente. Y es una isla muy pequeña, de más o menos 345 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional muy alta, ¿no? De 300, más o menos 300 personas por kilómetro cuadrado. Y eso es el equivalente a la densidad poblacional en Japón. Para comparación, en Bolivia la densidad poblacional es 8 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, están en un lugar bien, habitado por personas, ¿no? Y
Lo bueno es que están distribuidos en toda la isla, entonces se los ha encontrado en bosques, en plantaciones, en todo tipo de ambientes, y también se los ha encontrado en cuevas, ¿no? Esa es la foto de una de las cuevas. Um, y lo que los autores que trabajan ahí dicen es que cuando hay cuevas, esos son los sitios principales, digamos, a conservar y proteger, porque generalmente albergan más de una especie y son sitios, digamos, en los que los murciélagos son muy fieles, ¿no? O sea, si viven en una cueva es muy seguro de que van a vivir permanentemente en esa cueva y um, generalmente son justamente los sitios donde la gente vandaliza más, ¿no? O sea, eh, entra, hace fogatas, graffiti, etc. Entonces, esos son los problemas de conservación de esta especie endémica de solamente la isla de San Vicente. Pero en la lista roja de IUCN está con datos deficientes. Y aunque, o sea, se sabe mucho, digamos, de esta especie, creo, comparativamente hablando con otras, um, lo que no se sabe es su tendencia poblacional, o sea, no se sabe si está aumentando o disminuyendo la población. Entonces, ese es, eh, ese es la principal problemática, digamos, con esta especie. Ahora, en el caso de Micronipteris yatesi en Bolivia, igual, es la única especie de murciélago endémica de Bolivia. Eh, por un tiempo hemos tenido dos especies endémicas, pero luego la otra ha sido registrada para otro país, ahorita no me acuerdo cuál, pero eh, es la única especie endémica de Bolivia y ha sido registrada en tres hábitats un poco diferentes, ¿no? O sea, están relacionadas con hábitats secos, pero los tres sitios son diferentes, básicamente. O sea, uno es el Valle Seco Interandino, otro es eh, Yungas, la zona de Yungas, aquí en el 2, la zona de Yungas, pero transicional con Chaco Serrano y Boliviano Tucumano, es esto. Y el 3 es el bosque seco chiquitano y mezclado con la sabana inundable. Y este sitio es el que básicamente ha sido bastante destruido en los últimos, bueno, los incendios son cada año aquí en Bolivia, pero el año pasado fue uno de los peores, aparte del 2010, si no me equivoco. Y es justamente esta región, ¿no? Si ven aquí, es justamente el hábitat de este murciélago. Este mapa muestra la progresión, digamos, de las quemas entre agosto y noviembre del 2019 de amarillo a rojo. Y es increíble, digamos, el avance que ha tenido eh, en zonas que estaban relativamente bien conservadas, ¿no? Entonces, ese es uno de los hábitats críticamente amenazados, digamos, para Micronipteris. Y el otro es el de los valles secos interandinos. Y en este lugar, más o menos se tiene el mismo problema que Micronipteris buriri en la isla de San Vicente. Hay una alta densidad poblacional en estos lugares, ¿no? O sea, hay mucha gente, hay muchas plantaciones, mucho uso de la tierra, y eso hace que haya también muchos problemas con vampiros. No es, creo, de los sitios donde más problemas con vampiro, al menos yo he visto, ¿no? Um, y es porque eh, la gente no conoce, digamos, los otros murciélagos, porque tampoco hay una diversidad enorme, ¿no? De murciélagos en los valles secos. Entonces, lo único que conoce es el murciélago vampiro. Entonces, a cualquier murciélago que ven, o sea, creen que es vampiro y lo eliminan y lo matan. Si hay cuevas, queman las cuevas.
Entonces, murciélago que ven, murciélago que matan, básicamente por el problema del vampiro. El problema del vampiro es bien fuerte en estos lugares porque eh, eh, en muchos casos, digamos, hacen daños enormes a las gallinas, por ejemplo, pueden llegar a matar. Eh, los campesinos me contaban que los chanchos, por ejemplo, eh, también se mueren las crías porque los vampiros suelen volver a la misma herida y para alimentarse, digamos, de esa herida todas las noches. Y lo que hacen es alimentarse cerca de la ubre. Entonces, eh, está todo lastimado y todo hecho herida, digamos, y la mamá, digamos, ya no puede dar de mamar a sus crías y las crías se mueren. Igual con las vacas es el mismo problema, ¿no? Los vampiros vuelven a la misma herida. Entonces, todo esto, todos estos problemas al margen del problema de rabia que también pueden transmitir los vampiros al ganado. Entonces, es un sitio, digamos, que tiene muchos problemas, digamos, de conservación de murciélagos en general, pero justamente esta especie endémica está presente aquí. Y aquí hay una foto justamente del murciélago, del holotipo, eh, que lo encontré en la casa donde me estaba alojando. Entonces, básicamente estaba viviendo en una casa. Era una casa que la gente que no vivían ahí, no era una casa a la que iban de vez en cuando los dueños, pero ahí estaba el murciélago viviendo en la sala, vacía, en el pasillo, básicamente. Entonces, no son murciélagos, digamos, que se alejen mucho de las personas, ¿no? Entonces, están viviendo ahí junto con las personas. Y eso, ¿no? O sea, son problemas de conservación que hay que tener en cuenta. En este caso también, Micronicteris y Atesi tienen datos deficientes en la lista de IUCN, pero creo que a nivel local, a nivel de Bolivia, tiene que tener un grado de estado de conservación mayor, porque es la única endémica de Bolivia y está en hábitats bien amenazados, ¿no? Pero todo esto se hace con mayor investigación. Entonces, eso es todo lo que tengo. Si tienen preguntas, comentarios, muchas gracias por su atención. Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de biología de la Universidad Mayor de San Simón.